Yo, pues obviamente, abrazado el servicio público y la política desde muy temprana edad, y hoy tengo la fortuna, porque es algo en lo que creo y es algo en lo que considero que podemos servir a nuestro estado y al país. Hoy tengo la oportunidad de ser nuevamente diputado local, y en ese carácter también con la honrosa representación de la mesa directiva del Congreso del Estado, los saludo y les doy la más afectuosa bienvenida a esta que es la Casa del Pueblo, al Congreso del Estado de Nuevo León. Y quiero en primer término reconocer el esfuerzo y la generosidad de un distinguido jalisciense, como otros que hemos tenido aquí en nuestro estado, que han hecho mucho bien a Nuevo León: el doctor José Eleuterio González, el general Bernardo Reyes y desde luego el maestro Ricardo Covarrubias, padre del maestro Jorge Covarrubias, que hoy está aquí presente junto con la licenciada María Jesús Aguirre Maldonado en representación del Ayuntamiento de Monterrey. Y saludo desde luego también al maestro Abraham Nuncio, que es un ícono de nuestro estado, intelectual de altos vuelos, que ha contribuido grandemente a la cultura y a las ideas en nuestra querida entidad. Pues estamos precisamente en estos días, el 4 de octubre pasado, precisamente conmemorando la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Desde el inicio del tiempo, el hombre se ha dado a sí mismo reglas esenciales que le permiten convivir, cohabitar y coexistir en comunidad. Todos sabemos muy bien que en el pasado, en el principio del tiempo, los primeros hombres se organizaron primero como tribus nómadas, iban y cazaban, se abastecían de alimento en los ríos y en los parajes en donde había tal. Después, conforme fue avanzando la civilización, se asentaron en territorio, lo cual queda establecido en la historia del hombre como los primeros asentamientos humanos y el carácter sedentario que las sociedades primitivas comenzaron a tener en la historia de la humanidad. Pero en aquel tiempo, precisamente en las primeras sociedades, en las primeras comunidades primitivas del hombre, prevalecía la fuerza o la habilidad sobre la inteligencia, sobre la convivencia pura y armónica del individuo. Por eso el hombre, como bien sabemos todos, comenzó a observar la necesidad de darse ordenamiento, de darse leyes, de darse reglas para hacer posible la convivencia y un carácter gregario a la constitución de las primeras comunidades que existieron. Y en ese sentido empiezan a surgir los primeros ordenamientos, el código de Hammurabi y muchos otros ordenamientos que comenzaron a establecer reglas en las primeras comunidades, en las primeras sociedades propiamente. Pero después, conforme la humanidad continuó avanzando, ya en la época contemporánea, las revoluciones francesas, la norteamericana y muchas otras sociedades avanzadas para su tiempo, se dieron asimismo cartas fundamentales de organización de los estados y de las propias características que permitían la convivencia y el establecimiento de leyes en esas comunidades. Es así como siempre hemos pensado que después de las grandes revoluciones, de las grandes luchas, las sociedades, las comunidades se han dado a sí mismos cuerpos normativos que hacen posible su convivencia. De tal suerte que después de la gran revolución, guerra propiamente de independencia, a través de la cual nuestro país superó la etapa colonial que durante 300 años estaba establecido el imperio español en nuestro país,
después de esa gran revolución, de esa gran guerra de independencia, nuestro país se dio esta primera gran constitución ya como nación independiente, que lo fuimos a partir de 1821, y esta constitución de 1824 le da cuerpo y forma precisamente a la nación mexicana. Y en ese sentido, después surge la Constitución del 57, 1857, y en el siglo XX la Constitución de 1917. De tal suerte que los pueblos se dan a sí mismos revoluciones, cambios, que después se convierten en Constitución, y la Constitución en instituciones propias y dinámicas. La Constitución de 1824 es fundamental en la vida de nuestro país. Es la que determinó la división de poderes y el carácter de república que a partir de entonces tuvo y tiene nuestro país. Y en ese sentido, el esfuerzo realizado por el regidor Juan Pablo Gómez de Tlaquepaque, Jalisco, pues realmente es muy encomiable, porque él, de su propio peculio, con sus propios ingresos, con sus propios recursos, ha emprendido esta cruzada de difusión, de apreciación del documento propiamente fundador de la República, como lo es nuestra Carta Magna de octubre de 1824. Y en ese sentido agradecemos muchísimo, regidor, buen jalisciense como otros que ya señalé, que llegaron a nuestro estado y que mucho bien le hicieron, y hoy también te recibimos con muchísimo gusto, con mucho afecto, y bajo la organización y coordinación del maestro Abraham Nuncio, pues celebramos que hayas tomado como una gran cruzada este esfuerzo por difundir la Constitución fundamental de nuestro país, que es esta de 1824. Y en ese contexto, pues hoy recordamos este documento fundamental que tiene algunas peculiaridades. La Constitución de 1824 contempla 19 estados de nuestro país y contempla 5 territorios. La Constitución que nos rige actualmente, que es la de 1917, hoy en el 2024 nuestro país tiene 31 entidades federativas y tiene una Ciudad de México, que era nuestro antiguo Distrito Federal. Y como esa, otras que definitivamente fueron la simiente, fueron la piedra angular a partir de la cual México se dio documentos fundamentales, cartas magnas, constituciones, que vertebraron su vida, que le dieron horizonte, y que no obstante nuestros propios traumas, nuestras propias divisiones, nuestros propios enconos que en el siglo XIX mexicano, todos lo sabemos muy bien, pues no desapareció nuestro querido país, porque Dios es muy grande con México. Pero en cualquier otro caso, México, dado sus luchas intestinas, las 2 invasiones que tuvimos de potencias extranjeras, una de Francia y otra de Estados Unidos, pues definitivamente cualquier otro país quizá hubiera desaparecido, si no hubiera sido por la fortaleza de este documento fundacional propiamente, como es la Constitución de 1824. La del 57 también, conocemos muy bien todos quienes estamos aquí, tuvo también sus elementos de cohesión importantes en términos de fortalecimiento de la vida civil e institucional. La división que se estableció también ahí, la claridad respecto a la cuestión de Iglesia-Estado, y muchos otros elementos que le dieron mayor cohesión y fuerza a este documento fundamental del 57. Y no digamos de la de 1917, que pues para su tiempo y actualmente también forma parte de las constituciones de avanzada, progresistas, que establecieron como ningún otro país en la tierra los derechos sociales en la Carta Magna.